Mi nombre es Eddie Manuel Trejo Góngora, tengo la matrícula AL 10282, estudio la carrera de Ingeniería en Logística. ¿Qué son las integrales definidas? Las integrales definidas son un concepto fundamental en el cálculo utilizado para calcular el área bajo una curva en un intervalo específico del eje X. Para entenderlo mejor, imagina que tienes una función f de x que traza una curva en un gráfico. Quieres determinar el área que se encuentra entre esta curva, el eje X y dos puntos específicos en el eje X, digamos A y B. Esta área es lo que la integral definida de fx desde A hasta B nos da. El proceso de integración es esencialmente una suma continua de infinitos valores muy pequeños de la función f de x entre los límites A y B. Si piensas en una curva, estás sumando todas las pequeñas áreas de rectángulo infinitesimales que se forman bajo la curva desde A hasta B. ¿Crees que las integrales sean útiles para la vida diaria? ¿Por qué? Creo que sí, que las integrales son inmensamente útiles para la vida diaria y su aplicabilidad se extiende a numerosos campos, impactando directamente en nuestras actividades cotidianas y en el desarrollo de la tecnología. A primera vista, las integrales pueden parecer una herramienta matemática abstracta, reservada únicamente para científicos y matemáticos. Sin embargo, su uso práctico es mucho más amplio y diverso. En el ámbito de la ingeniería y la física, las integrales son esenciales para el diseño y construcción de infraestructuras. Por ejemplo, se utilizan para calcular áreas y volúmenes, determinando así la cantidad de materiales necesarios para construir edificios, puentes y carreteras. Asimismo, las integrales permiten comprender y predecir el comportamiento de sistemas físicos como el movimiento de objetos, la fuerza aplicada a estructuras y la distribución de cargas eléctricas y magnéticas. La economía y las finanzas también se benefician de las integrales. Estas se emplean para calcular el costo total de producción o el ingreso acumulado de una empresa a lo largo del tiempo. Además, ayudan a modelar el crecimiento económico y a analizar tendencias, facilitando la toma de decisiones estratégicas que optimizan recursos y maximizan beneficios. En el campo de la medicina y la biología, las integrales permiten modelar procesos biológicos complejos, como el crecimiento poblacional o la difusión de sustancias dentro del organismo. También son cruciales en la farmacocinética, donde ayudan a determinar la concentración de medicamentos en el cuerpo a lo largo del tiempo, garantizando así una dosificación segura y efectiva. La tecnología y la computación también dependen de las integrales para diversas aplicaciones, como la creación de gráficos y animaciones. Aquí, las integrales permiten calcular áreas y volúmenes de formas complejas, así como estimular efectos de iluminación y sombreado en superficies tridimensionales. En el proceso de señales, se utilizan para analizar y filtrar datos, mejorando la calidad de las comunicaciones y la transmisión de información. Además, en la meteorología y la ciencia del medio ambiente, las integrales juegan un papel crucial en el modelo climático y la predicción del tiempo. Permiten calcular la acumulación de agua en cuencas hidrográficas y predecir cambios en el medio ambiente, contribuyendo así a la gestión sostenible de recursos naturales y a la prevención de desastres naturales. Incluso en situaciones cotidianas, las integrales son útiles, por ejemplo, al calcular el consumo de combustible de un automóvil durante un viaje. Se puede utilizar una integral para determinar la cantidad total de combustible consumido, optimizando así el uso del vehículo. Menciona dos ejemplos en los cuales se aplican las integrales en la vida real. Voy a dar tres ejemplos. Uno es calcular el área bajo una curva. Imagina que tienes un gráfico que muestra la velocidad de un coche en función del tiempo. Usando integrales, puedes calcular el área bajo esta curva para saber qué distancia ha recorrido el coche durante un cierto periodo. También determinar el volumen de objetos con formas irregulares. Si quieres saber cuánto líquido cabe en una botella con una forma extraña, puedes usar integrales para sumar todas las pequeñas secciones transversales del objeto y obtener el volumen total. Y finalmente calcular el consumo total de electricidad. Para saber cuánta electricidad ha consumido un electrodoméstico, se puede integrar la función que muestra la potencia consumida a lo largo del tiempo. Esto te dará el consumo total de energía durante un periodo específico. Explica las diferentes identidades trigonométricas. Las entidades trigonométricas son ecuaciones que siempre son verdaderas para cualquier valor del ángulo. Estas ecuaciones relacionan las diferentes funciones trigonométricas entre sí.
Piensa en ellas como reglas o fórmulas que nos permiten simplificar y resolver problemas que involucran ángulos y triángulos. Identidad pitagórica. Esa identidad relaciona el seno y el coseno de un ángulo en un triángulo rectángulo. Es como la versión trigonométrica del teorema de Pitágoras, que dice que si conoces los valores del seno y coseno de un ángulo, puedes deducir que siempre suman de cierta manera para igualar a uno. Las relaciones básicas. Estas identidades explican cómo se relacionan las funciones trigonométricas entre sí. Por ejemplo, la tangente de un ángulo se obtiene dividiendo el seno de ese ángulo por el coseno del mismo ángulo. Asimismo, la cotangente es inversa de la tangente, lo que significa que invierte esa relación. El ángulo doble. Estas identidades permiten calcular el seno, coseno o tangente de un ángulo que es el doble de otro ángulo conocido. Son útiles cuando sabes el valor de un ángulo y necesitas conocer el valor de otro ángulo que es el doble del primero. El ángulo medio. Estas identidades se usan para encontrar el seno, coseno o tangente de la mitad de un ángulo conocido. Si tienes un ángulo y necesitas conocer el valor de las funciones trigonométricas de la mitad de ese ángulo, estas identidades te ayudan a hacerlo. Suma y diferencia de ángulos. Estas identidades permiten calcular el seno, coseno o tangente de la suma o diferencia de dos ángulos. Son útiles cuando trabajas con problemas que involucran la adición o sustracción de ángulos y necesitas conocer los valores resultantes de las funciones trigonométricas. Las entidades recíprocas. Estas entidades muestran cómo algunas funciones trigonométricas son inversas de otras. Por ejemplo, la cosecante es la inversa del seno, la secante es la inversa del coseno y la cotangente es la inversa de la tangente. Saber esto ayuda a simplificar y resolver problemas trigonométricos. ¿Para qué se utilizan las identidades de ángulos? Las identidades de ángulos son herramientas matemáticas extremadamente útiles que se utilizan en una variedad de campos y aplicaciones. Estas identidades permiten relacionar las funciones trigonométricas de diferentes ángulos, facilitando así la simplificación de expresiones, la resolución de ecuaciones y la comprensión de fenómenos geométricos y físicos. En matemáticas, las identidades de ángulos se utilizan para simplificar expresiones complejas. Por ejemplo, cuando una expresión trigonométrica involucra la suma o diferencia de ángulos, las identidades de suma y diferencia permiten descomponer estas expresiones en términos más simples, lo cual es crucial para la resolución de problemas y el desarrollo de pruebas matemáticas. Además, estas identidades son fundamentales en la resolución de ecuaciones trigonométricas. Cuando una ecuación contiene funciones trigonométricas de ángulos específicos, las identidades pueden transformarlas en formas más manejables, facilitando así la identificación de soluciones. En el estudio de triángulos, especialmente en la trigonometría de triángulos, las identidades de ángulos son esenciales para calcular ángulos y lados desconocidos. Este tipo de cálculo es vital en campos como la topografía, donde es necesario determinar distancias y ángulos en terrenos irregulares, y en la navegación, donde se calcula la posición y rumbo mediante triángulos esféricos. En física e ingeniería, las identidades de ángulos se utilizan para analizar y comprender ondas y señales. Por ejemplo, en el procesamiento de señales, las funciones trigonométricas describen las oscilaciones de las ondas. Las identidades de ángulos permiten descomponer y transformar estas funciones para analizar su comportamiento y características. En gráficos por computadora y geometría, las identidades de ángulos se aplican para realizar transformaciones y rotaciones de figuras. Cuando se rotan objetos en un espacio bidimensional o tridimensional, estas identidades ayudan a calcular las nuevas posiciones y orientaciones de los puntos que forman la figura. Además, en el cálculo y análisis matemático, las identidades de ángulos son útiles para trabajar con series trigonométricas y secuencias. Por ejemplo, la teoría de Fourier, que descompone funciones en sumas de senos y cosenos. La identidad de ángulos facilita la manipulación y simplificación de estas series.